Este es el canal de YouTube del Panteón de las Letras y estamos aquí para hablar de libros. Tenía muchísimas ganas de grabar este vídeo porque llevo tiempo detrás de terminar la biología de Warcross y por fin, hace unos días, terminé con Wardrath, la segunda parte, y no puedo estar más contenta y más satisfecha con lo que Marilu nos ha regalado con estos dos libros. Si bien es cierto que Warcross le tenía muchísimas ganas desde que Nocturna lo anunció, gracias a que me tocó en un concurso, pues he podido adentrarme en el mundo que nos ha creado Marilu, y ¿qué queréis que os diga? Es totalmente recomendable. Yo ya os lo digo, llevo ya unos cuantos deberías leer y de momento todos son positivos. En este caso también. Y bueno, ¿qué os puedo decir de Warcross? Como bien sabéis, Marilu es una grandísima experta en escribir libros de distópicos y de ciencia ficción y solo he leído estos dos libros, pero tengo muchísimas ganas de ponerme con más de ella porque me ha parecido tan impresionante cómo escribe, cómo describe y cómo consigue meterte en un mundo tan complejo y tan complicado como se nos describe en esta biología, que es que me he quedado con ganas de leer más de ella porque es que es alucinante. Si la primera parte es más introductoria en el sentido de que nos metemos más en lo que es el mundo de Warcross, quién es Emika Chen, la protagonista, quién es Hideo Tanaka, o bueno, Hideo Tanaka, mejor dicho. En esta segunda parte, a ver cómo os lo digo sin soltar spoilers. Es como que se despega un poco de lo que nos dio en la primera parte para centrarse en otro de los personajes, que en este caso es Zero, totalmente sale en la primera parte, o sea que no hay ningún tipo de spoiler en este sentido, pero sí que es cierto que pese a que están ambientados en el mismo mundo y tienen los mismos personajes, son libros totalmente diferentes. O sea, el sentimiento leyendo uno y otro es totalmente diferente. El primero me encantó, porque me parece que tiene un final brutal y que además he tenido que esperar mucho tiempo para poder leer la segunda parte, pues casi, no sé si año y medio, 2 años. Y la verdad es que me quedé con ganas de más al leer esta historia y creo que Marilu ha conseguido que con muy poquitos personajes, como sucede en Wardrath, se cree un mundo súper complejo, lleno de momentos de tensión, lleno de momentos emotivos, porque sí que es cierto que te toca el corazoncito en muchas ocasiones y eso es complicado, pero lo consigue y bueno, la verdad es que es impresionante. Quiero hablaros un poquito de lo que para mí son los protagonistas de esta biología, que son Emika Chen, Hideo Tanaka y Zero. Bueno, Emika Chen, tengo que decir que al principio no me caía muy allá, no terminé de conectar con ella, no sé por qué, pero sí que es cierto que con el paso de los capítulos y con el final que tiene el primer libro, sí que sentí un pequeño apego hacia ella. Apego que se ha desarrollado muchísimo más en esta segunda parte, en el que la conocemos un poquito mejor, conocemos un poquito más de su pasado y conocemos un poquito más de por qué ella tiene esa personalidad. A mí la verdad es que es un personaje femenino que me ha encantado. Creo que tiene mucho poder y creo que es sobre todo valiente. Creo que es muy valiente porque se mete en un embrollo bastante gordo y creo que demuestra su lealtad en todo momento. Tanto a sus amigos como a las personas a las que conoce de muy poco tiempo. Creo que Mika es una persona excelente, creo que ha tenido mala suerte y pese a ello tiene una bondad y una humildad que traspasa las páginas. Sobre todo en esta segunda parte en Wardrath, que se la conoce muchísimo más, su historia personal y demás, creo que es uno de los personajes femeninos que más me han gustado. Y ya no solo por su personalidad, también por sus acciones y por las decisiones que toma, muy complicadas en muchos momentos, sobre todo de esta segunda parte. Y te pones en su situación y la verdad es que es complicado. Es complicado y por eso me ha parecido un personaje súper completo, un personaje muy complejo
y que además creo que pega muy bien con los otros dos, que son Hideo Tanaka y Zero, y la verdad es que me ha encantado. En esta segunda parte, su personaje es mucho más protagonista y la verdad es que me gustó un montón. La verdad, ya me considero fan de Mika Chen total y absolutamente. Otro de los personajes importantes también, que lo tenemos prácticamente desde el principio de la biología, es Hideo Tanaka. Hideo Tanaka, que es el creador de las neuroenlace, que es sobre todo sobre lo que gira toda la historia de Warcross, y que sí es cierto que durante gran parte de esta historia he considerado que Hideo Tanaka era un personaje bastante manipulable. Era un personaje bastante maleable y que estaba como más, por decirlo de alguna manera, como más involucrado o en otros aspectos, incluso aunque él era el cabeza de la empresa, creo que estaba como muy influenciado por la gente que había a su alrededor. Pero eso ha ido cambiando. La verdad es que ya desde el final de Warcross y con lo que sucede en esta segunda parte, la verdad es que me tuve que desdecir de lo que pensaba, porque creo que Hideo Tanaka es un personaje oscuro, es un personaje bastante complejo, creo que es el más complejo de los tres, a mi parecer, bastante más que Mika. Y no tengo miedo de decir que creo que es un personaje imperfecto, muy imperfecto, con muchos defectos, pero que creo que eso lo hace todavía más realista. Entonces, me ha gustado mucho el encontrarte con un personaje que sufre, un personaje que toma decisiones erróneas, un personaje que mete la pata, pero un personaje también que es coherente con su pensamiento. Se podría llegar a decir que incluso es bastante cabezón. Entonces, el hecho de que él sea el creador de las neuroenlace y de todo el mundo de Warcross y demás, le da un poder que en ciertos momentos piensas que es eso, que se ha dejado llevar un poco por la gente, por sus subordinados y al final es el que menos manda. Pero luego demuestra unas aristas y una personalidad compleja, incluso algo oscura, que le da un atractivo al personaje bastante importante. Y por último se encuentra Zero. Zero, que es, por decirlo de alguna manera, el personaje misterioso a lo largo de esta biología y que es mucho más protagonista en esta segunda parte. A ver, sí que es cierto que es un personaje, pues lo dicho, complejo y demás, pero no he terminado de conectar con él. Su historia sí que me pareció bastante impactante por el giro que dio Marilu a lo que iba siendo la biología. Y me gustó bastante, pero no termino de conectar con él, entonces es complicado. Sí que es cierto que prefiero a Emika y a Hideo, y él es el que completa el triángulo, por así decirlo, pero prefiero a Emika Chen y a Hideo. Y bueno, luego también hay otros personajes que ya completan lo que es la historia de Warcross, que son los amigos que Mika va conociendo a lo largo de toda la competición y demás, que bueno, están ahí. Yo sí que es cierto que he tenido problemas con algunos de ellos, es quizás el único pero que le doy, que salen poquito y a veces en algunos momentos sus personalidades se solapan un poco y no sabía muy bien de quién me estaban hablando y tenía que echar un poco para atrás y recordar a ver si era fulanito o era menganito del que me estaban hablando, pero yo creo que eso ha sido también porque Emika, Hideo y Zero han sido tan protagonistas en esta biología que el resto de gente quedaban tan en segundo plano que tu mente los olvidaba un poco. Entonces creo que ha sido más fallo mío, por así decirlo, de centrarme demasiado en el trío protagonista y olvidarme un poco del resto. En líneas generales, si os gusta también el tema de la tecnología, de los videojuegos y demás, esta biología es perfecta para vosotros. Porque además de toda la trama que se desarrolla más en esta segunda parte, los videojuegos están muy presentes a lo largo de toda esta biología. Influye también la biografía de la autora, claro, que ha trabajado en el mundo del videojuego durante muchos años antes de dedicarse por completo a la escritura. Y eso influye bastante y se nota que conoce el mundo. Y la verdad es que os lo recomiendo muchísimo. No tengo problema ninguno, le he puesto muy buena puntuación en Goodreads, tanto en la primera como en la segunda parte.
Y os lo recomiendo un montón. Además son 2 libritos que, bueno, que los veáis así, se leen súper rápido. La edición que se ha marcado Nocturna me parece genial, me parece preciosa, sobre todo las cubiertas, que aquí podéis verlas, me parecen preciosas, o sea, pero preciosas, especialmente me gusta más la segunda que la primera. Eso sí que es verdad, me gusta más la segunda que la primera. Y es genial, y os lo recomiendo muchísimo. Y espero que si teníais dudas y demás sobre esta biología, gracias a este vídeo os animéis a leerla. ¿Qué más os puedo decir? Pues que os hagáis con ella. Y hasta que le deis una oportunidad, si no sabéis muy bien por dónde empezar con Marilu, creo que estos 2 libros son estupendos, son fantásticos y la verdad es que el Panteón de las Letras os los recomienda. Y bueno, pues si os ha gustado esta nueva entrega de Debería Leer, podéis dejarme un dedito para arriba y bueno, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Chao!